En esta primera parte desarrollaremos el género Plasmodium. Estos protozoos producen una enfermedad conocida como paludismo o malaria. Es la parasitosis tropical de mayor importancia en el mundo. Presentan un ciclo biológico complejo que se desarrolla a través de dos hospedadores. Uno es el vector biológico, mosquito del género Anopheles, que es el hospedador definitivo, dentro del cual se desarrollan las formas infectantes del parásito, denominadas esporozoitos. El otro es el ser humano, hospedador intermediario, en el cual se produce la enfermedad. Los plasmodios humanos son protozoos apicomplexas. Dentro de ellos tenemos Plasmodium malariae, que produce la cuartana, Plasmodium vivax, que produce la terciana benigna, Plasmodium ovale, que produce terciana benigna, Plasmodium falciparum, que produce terciana maligna, que son las formas graves de la enfermedad. Aquí vemos que vivax y ovale producen hipnozoitos. Estas son formas latentes en los hepatocitos del ser humano y pueden activarse por factores aún no determinados. Aquí vemos datos estadísticos que revelan la importancia de esta parasitosis, siendo la región de África la más afectada. Desde 2016 no se han registrado casos autóctonos de paludismo en Argentina. Los casos notificados son todos importados, es decir, personas que adquirieron la infección fuera del país. Nos encontramos en un proceso de certificación ante la OMS como país libre de paludismo autóctono. Los cuadros de mayor gravedad de esta parasitosis se registran en niños menores de 5 años, embarazadas y viajeros a zonas endémicas. Como ya mencionamos, el vector biológico es el mosquito hembra del género Anopheles. Si bien no tenemos paludismo autóctono en nuestro país, los vectores biológicos de esta parasitosis permanecen sobre todo en el norte argentino. Este mosquito vive en ambientes con depósitos de aguas tranquilas, con temperaturas entre 25 y 27 grados. El paludismo o malaria es una enfermedad de denuncia obligatoria. La transmisión del paludismo vectorial es la siguiente. El vector biológico pica a un hombre enfermo y se lleva al parásito circulante que, dentro del insecto, se reproduce de manera sexual originando los esporozoitos. El mosquito infectado pica a un hospedador susceptible donde se produce la reproducción asexual y originará formas circulantes que luego serán succionadas por el mosquito vector. Además de la forma vectorial, existen otras vías de transmisión como la pons transfusional, la connatal, el compartir agujas y jeringas contaminadas y accidentes de laboratorio. Iniciaremos el ciclo biológico en el lugar indicado por la flecha. El esporozoito, inoculado durante la picadura del mosquito, llega al hígado. Allí los parásitos se introducen en los hepatocitos, se reproducen asexualmente y, cuando maduran, destruyen la célula hospedadora y liberan miles de merozoitos. En el caso del ciclo hepático de Plasmodium vivax y ovale, algunos parásitos detienen su desarrollo en el hígado en forma de hipnozoitos. Esta es una forma del parásito que permanece latente y que puede activarse por factores aún no determinados. Cuando estos hipnozoitos se reactivan, continúan su desarrollo y producen nuevos merozoitos, lo que provoca la recaída de los pacientes en los que se había eliminado al parecer la enfermedad. Una vez en el torrente sanguíneo, el merozoito invade al glóbulo rojo, con lo que comienza la fase eritrocítica. En el interior del eritrocito, el merozoito se diferencia en una forma joven conocida como anillo. A continuación, forma un trofozoito que da origen al esquizonte eritrocítico, célula multinucleada que al madurar libera 8 a 32 merozoitos a la circulación sanguínea. Algunos merozoitos pueden originar gametocitos masculinos y femeninos, es la gametogonia, que son las formas del parásito que infectan a la hembra del mosquito Anopheles.
y continúan su desarrollo en el intestino del mosquito hasta convertirse en gametos masculino y femenino. Posteriormente se realiza la fecundación, de la que se origina un cigoto que se transforma en ooquineto, una forma móvil capaz de atravesar la pared intestinal del mosquito y que se convierte en un ooquiste. Este se ubica entre la pared del epitelio y la membrana basal del intestino. En el ooquiste se observa la síntesis de DNA y gran cantidad de divisiones celulares que generan miles de esporozoitos, los cuales migran hacia la glándula salival del mosquito, donde sufren modificaciones que los preparan para infectar al siguiente hospedador. Aquí se presenta nuevamente el ciclo del paludismo vectorial, donde se diferencian las formas presentes en humanos y en los insectos vectores. El paludismo puede cursar desde formas asintomáticas hasta cuadros mortales. El 90% de estos cuadros fatales son producidos por Plasmodium falciparum. Los cuadros clínicos de menor gravedad, es decir, las formas benignas, se asocian a la hemólisis producida por el ciclo parasitario y a la reacción del hospedador, con participación de mediadores inflamatorios y destrucción y fagocitosis de células infectadas en vaso e hígado. El periodo de incubación promedio es entre 15 y 20 días. Las crisis palúdicas se dan cada 48-72 horas según la especie que esté causando el cuadro clínico. Las características clínicas más importantes son anemia, hipertermia, esplenomegalia y hepatomegalia. Los cuadros clínicos de mayor gravedad, generalmente causados por Plasmodium falciparum, presentan un periodo de incubación de 7 a 10 días. Los daños tisulares son originados por la hemólisis producida por el ciclo parasitario, más la acción de mediadores inflamatorios, más la formación de rosetas, que son aglutinados de eritrocitos infectados y no infectados que se adhieren al endotelio, originando microtrombos, estrés endotelial y por lo tanto hipoxia celular. De acuerdo al órgano que presente la alteración del flujo sanguíneo, tendremos paludismo cerebral con hipoxia local, edema pulmonar, insuficiencia hepática, necrosis tubular renal, afectación de la placenta con disminución del crecimiento fetal o producción de abortos, también afectación de otros órganos. Se produce un compromiso multisistémico con hipoglucemia y acidosis metabólica. Además, Plasmodium falciparum presenta variación antigénica que evade la respuesta inmune. De esta manera, el parásito puede reiniciar nuevamente parasitemias y producir mayor daño. Aquí vemos un esquema donde se observa la formación de rosetas y la adherencia endotelial de las mismas, alterando el flujo vascular. Repasamos cuadros clínicos. Ya vimos que puede dar infecciones asintomáticas, cuadros de menor gravedad y el paludismo grave asociado a Plasmodium falciparum. La complicación iatrogénica, denominada fiebre biliosa hemoglobinúrica, se produce por hemólisis intravenosa por reacción autoinmune a un antígeno que se forma en algunas personas por asociación entre parásito, eritrocito y quinina. Las recidivas se dan por reactivación de hipnozoitos y las recrudescencias por cepas de Plasmodium falciparum resistentes al tratamiento antiparasitario. La respuesta inmune es específica para cada estadio. La inmunidad naturalmente adquirida depende de la edad de las personas que habitan las zonas endémicas. Este tipo de respuesta inmune se conoce como estado semi-inmune. Implica inmunidad contra la enfermedad, pero no a la infección. Se da en residentes de zonas endémicas y depende de múltiples exposiciones al parásito durante el transcurso de la vida. También se la denomina inmunidad parcial no esterilizante, que desaparece en ausencia de infección. El hábitat del parásito determina el tipo de respuesta protectora. Si la etapa es extracelular,
la inmunidad humoral tendrá un rol más importante. Si la etapa es intracelular, intervendrá la inmunidad celular. Diagnóstico. La sospecha clínica epidemiológica origina la solicitud del diagnóstico etiológico. La toma de muestra recomendada es sangre en la etapa prefebril. Sugiero leer el módulo de parasitología de la cátedra para la toma y procesamiento de esta muestra. En nuestro país, la microscopía óptica de gota gruesa y extendido sanguíneo es el método de diagnóstico asistencial y referencial de paludismo. El frotis sanguíneo permite identificar la especie parasitaria y además determina el porcentaje de glóbulos rojos infectados, lo que permite en sucesivas observaciones evaluar el efecto del tratamiento. La gota gruesa mejora la sensibilidad al concentrar mayor número de gotas de sangre para observar las formas circulantes del parásito. En la diapositiva observamos los distintos aspectos morfológicos de las especies intraeritrocitarias de paludismo. Las pruebas de diagnóstico rápido detectan antígenos parasitarios mediante inmunocromatografía. En Argentina se disponen estos 3 kits. Los mismos se pueden utilizar en el diagnóstico de paludismo en centros donde no se disponga de un profesional con experiencia en observación microscópica en esta parasitosis. De todos modos, deben confirmarse por las pruebas de observación microscópica directa. El diagnóstico molecular se realiza en laboratorios de referencia donde debe ser enviado la muestra para identificar las 4 especies parasitarias. El diagnóstico inmunológico para detectar anticuerpos anti-Plasmodium falciparum se realiza en bancos de sangre de las zonas endémicas. Actualmente la técnica más utilizada es ELISA. Esta diapositiva resume las medidas de prevención para esta parasitosis. En estos 2 párrafos me refiero a la importancia del estado semi-inmune en las zonas endémicas y al proyecto piloto de vacunación antimalárica.